Hola, seres de Internet. Esta será la continuación de la historia de Darko, y les adelanto que será diferente a otros vídeos, pues tendrá un tono más oscuro y un poco más intenso que los anteriores. Pues bueno, dejando claro ese tema, comencemos de una vez. Al comenzar la primera batalla, el escuadrón de Sesade enfrentó y derrotó a varios soldados enemigos, logrando finalmente imponerse en el combate. Por otro lado, el soldado Darko se mostraba inquieto. El miedo comenzaba a dominarlo, no solo por la batalla, sino por sus compañeros, ya que era mucho más violento e impredecible, lo que le hacía temer por la seguridad del grupo. Pero su hermano Stefan intentaba apoyarlo, recordándole que debía ignorar el miedo y concentrarse en cumplir su deber. Darko le confesó a su hermano que ya no podía seguir luchando, porque su estado mental estaba al límite y las condiciones lo estaban destruyendo. Israel interrumpió la conversación con un tono firme. Miró a Darko y a Stefan y les dijo que no tenía sentido dejarse dominar por el miedo en plena guerra, dejando claro que no comprendía el origen de su enojo. Al escuchar las palabras de Israel, Darko se molestó y le reclamó que le había mentido al asegurar que necesitaba su ayuda, cuando en realidad lo había arrastrado a una guerra que nunca quiso enfrentar. Israel quedó en silencio, sin saber qué responder. Saibasim se enfureció por lo que dijo Darko y terminó amenazándolo, advirtiéndole que se callara si no quería tener problemas. Israel intervino para intentar apaciguar a su compañero, asegurándole que no tenía relación alguna con el conflicto. Pero Saibasim, cegado por la ira, se negó a escuchar y provocó a Darko para que peleara con él. En ese instante apareció el sargento Sesade, quien al ver la confrontación intervino de inmediato para tranquilizar a Saibasim y evitar que la situación tuviera consecuencias graves. Saibasim lo comprendió y finalmente se marchó para ir en busca de recursos. Luego Sesade habló con Darko, dejándole claro que él estaba luchando para defender a su pueblo, no para llevarlo a la ruina. Darko se quedó pensando en qué decir y comprendió que no tenía otra opción que aceptar, evitando más conflictos, aunque el miedo seguía presente dentro de él. Sesade, al ver a Darko en ese estado, le entregó una pastilla especial, asegurándole que le ayudaría a resistir mejor las duras condiciones de la guerra. Darko se sorprendió por las pastillas y miró a Sesade sin saber qué decir. Aquel gesto inesperado, sincero, le dio un poco de calma en medio del miedo que aún llevaba consigo. En un momento inesperado, un soldado se acercó para avisar a Sesade que habría una reunión con el coronel Joshua, donde se llevaría a cabo una oración espiritual antes de continuar la campaña. Al escuchar el aviso, Sesade tuvo que marcharse con su escuadrón hacia el lugar de la reunión. Mientras que Darko y su hermano Stefan no entendían qué estaba ocurriendo, y se vieron obligados a seguir a Israel sin que nadie les aclarara lo que estaba pasando. La reunión se inició bajo un silencio inquietante. El coronel Joshua y el comandante Heinrich se alzaban firmes, iluminados por el fuego de las antorchas. Joshua tomó la palabra y reveló el verdadero propósito de la supuesta oración espiritual. Joshua dijo: Señor y seres celestiales, ante tu presencia suplicó que los prisioneros de guerra fueran entregados a la muerte en público y convertidos en trofeos, no como castigo divino, sino como un mensaje de terror. Joshua continuó, dejando claro que ni siquiera los más indefensos serían perdonados. Y dijo: Anunció que mujeres y niños también serían asesinados y que sus cuerpos utilizados como alimento de la supervivencia humana, y borrar cualquier rastro de compasión. Por último, Joshua proclamó y gritó con fuerza diciendo que sus almas serían consagradas a nuestro Dios como ofrenda sagrada, y su sangre, derramada en sacrificio, sería la luz que alimentaría la fe y daría fuerza a nuestro pueblo, para que, por su voluntad divina, la guerra se inclinara a nuestro favor. Fue así, e Heinrich ordenó que varios prisioneros fueran llevados al centro del campamento con la ayuda de Israel. Allí, frente a soldados reunidos en silencio, comenzaron los tormentos. Los prisioneros fueron torturados que hasta terminó perdiendo la fuerza, la voz y finalmente la vida. En ese momento, Heinrich desvió la mirada, conteniendo el llanto, pero convencido de que su Dios lo obligaba a seguir, aun cuando su humanidad ya se había quebrado. Joshua, en cambio, no mostró compasión alguna. El sufrimiento ajeno le era irrelevante, y solo le importaba continuar el ritual hasta el final.
Israel y los demás soldados tampoco les importó. Alzaron sus voces en cantos sagrados, transformando el sufrimiento en ofrenda y el silencio de los moribundos en parte del rito. Mientras tanto, Darko se encontraba mentalmente quebrado. Sus emociones se apagaban una a una, incapaz de sentir miedo, como si algo dentro de él se hubiera vaciado por completo. Stefan tenía mucho miedo por lo que estaba ocurriendo, y al notar el estado de su hermano intentó hablarle, pero Darko no reaccionó. Poco después, Stefan comenzó a sufrir un ataque de pánico y tuvo que abandonar la reunión. Darko lo vio marcharse, y quedó solo entre los demás soldados, rodeado de sombras, del resplandor del fuego. Cuando el ritual terminó, Darko regresó caminando con el grupo en silencio. Evitó mirar a sus compañeros y también a su hermano. No quería decir nada, ni podía, en su mente rondaba la idea de huir junto a Stefan, pero el miedo era más fuerte. Sabía que, si lo intentaban, podrían ser acusados de traición y acabar asesinados por sus propios compañeros. Darko no podía hacer nada más que seguir adelante. Era la única forma de mantenerse con vida. Sin embargo, con cada paso que daba, algo dentro de él se endurecía, y sus actos se volvían cada vez más violentos, alejándose del hombre que había sido antes. Y así pasaron 4 años después. En ese momento, Joshua luchaba por sobrevivir entre explosiones constantes. Las bombas lanzadas por los soldados enemigos caían a su alrededor, pero él avanzaba cubierto de sangre ajena, atacando sin piedad, aplastando a los enemigos antes de que pudieran reaccionar. No dudaba. Esquivaba, golpeaba y remataba con una frialdad brutal, dejando cuerpos destrozados a su paso. Tras asegurar la victoria, Joshua quedó exhausto. El cansancio lo hundía y la depresión lo alcanzó al ver la realidad. No quedaban recursos y había perdido a la mitad de sus soldados, una pérdida que le dolía más que cualquier herida del combate. Sin embargo, su compañero de armas, Bilge Faruk, insistía en continuar el ataque. Aseguraba que, si se detenían ahora, todo el imperio estaría al borde de la derrota. Joshua le confesó que quería detener las batallas, para convivir con su maestro y con los pocos compañeros que quedaban, pasando varios días ocultos y lejos del conflicto. Bilge Faruk se molestó y quedó profundamente decepcionado por la decisión de Joshua, sintiendo que abandonar la lucha en ese momento era una traición al sacrificio de todos. Joshua dejó claro a Bilge Faruk que no abandonaría la guerra, pero que primero se tomaría varios días para calmar su mente y reorganizarse con Heinrich para preparar el último ataque que se avecinaba y, al mismo tiempo, buscar otra forma de ayudar a su pueblo sin seguir perdiendo más vidas. Bilge Faruk no quiso entender los argumentos de Joshua y, decidido a seguir adelante, optó por continuar luchando solo. A Joshua le dio igual la decisión de Bilge Faruk y ordenó a los soldados detener la guerra por un tiempo. Mientras tanto, Darko sufría intensamente bajo los constantes ataques que recibían, cada enfrentamiento dejándole heridas físicas. Al terminar la batalla logró recuperarse, pero descubrió que su hermano Stefan había sido herido de gravedad. Estaba en el suelo, incapaz de levantarse, respirando con dificultad. Darko estaba desesperado y necesitaba la ayuda de Saibasim, quien era el único médico que quedaba. Sin embargo, Saibasim se negó a curarlo, despreciando a Stefan por considerarlo inferior y dejando claro que no ayudaría a nadie más. Darko, completamente inestable y fuera de sí, dejó de pensar y estuvo a punto de dispararle a Saibasim. Sin embargo, Israel logró detenerlo a tiempo, evitando que cometiera un acto irreversible. Saibasim se dio cuenta de lo ocurrido y estalló de furia. Comenzó a gritar y lanzó una amenaza. Si volvía a repetirse algo así, Stefan sería torturado como los soldados enemigos. Darko se enojó bastante por dentro, pero decidió guardar silencio. Al final, se arrepintió profundamente de haber intentado atacar a su compañero, mientras que Israel intentaba encontrar una solución para salvar al hermano de Darko, pero no podía obligar a Saibasim a que lo ayudara. En ese mismo instante, Sesade se acercó para avisar que la guerra se detendría temporalmente, pero advirtió que debían esconderse y mantenerse alerta para evitar un ataque sorpresa del enemigo. Israel se sorprendió por la noticia y aprovechó la situación para reunirse con Sesade y le sugirió que Darko volviera al pueblo con su hermano, para que Stefan pudiera sanar lejos del combate.
Al oír la propuesta de Israel, Sesade se mostró en desacuerdo, sobre todo porque ya no confiaba en Darko por su comportamiento inestable y los constantes conflictos con otros compañeros. Israel insistió una y otra vez, hasta que finalmente Sesade aceptó, pero con una advertencia clara. Darko debía regresar a la guerra cuando Stefan se recuperara, o habría consecuencias. Israel lo entendió y fue a avisarle a Darko, dejándole claro que aquella era su última oportunidad para sobrevivir. Darko logró calmarse, agradeció a Israel y se apresuró a ayudar a su hermano a regresar a su pueblo, aunque el camino estuvo lleno de dificultades y peligros. Pero, pese a todo, logró llegar a su destino y salvar la vida de su hermano. Bueno, aquí termina la historia. Espero que se hayan entretenido o incluso divertido con todos los vídeos que he hecho. Pero bueno, no hay más que decir. Adiós.